A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. Hoy vamos a analizar en Panorama un tema que tiene preocupado a la ciudadanía. En unos casos, porque semana tras semana van surgiendo los escándalos y con la misma celeridad con la que se hacen las denuncias, se van perdiendo los casos, se va olvidando, es decir, hay una especie de amnesia colectiva, porque la gente dice, bueno, se han robado millones de dólares aquí en el país, pero no pasa absolutamente nada. En tanto que otros sectores, de viva voz y casi a grito templado, dicen, pruebas, pruebas, pruebas. Y entonces, con este pretexto de que las pruebas, no hay enjuiciados, no hay responsables, los juicios por peculado, que es el mayor delito, no pasa absolutamente nada, ni se recupera, lo que es más grave, los enormes recursos que ha perdido el Estado. Recordemos que la Comisión Nacional Anticorrupción señaló que eran alrededor de 35,000 millones, pero ahora, ya con información más detallada, hay quienes piensan que rebasa los 70,000 millones, es decir, son cantidades, casi es 2 veces el presupuesto general del Estado, ¿sí? Entonces son cosas realmente dramáticas, pero frente a esto, como que la Fiscalía o la Contraloría no han actuado como órganos de control, porque la Contraloría a su vez dice, nosotros hemos mandado cientos de procesos con responsabilidad penal, administrativa, pero en la Fiscalía no pasa absolutamente nada. Para analizar estos temas y sobre todo la misión de la Fiscalía a propósito de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está convocando al concurso para nombrar al Fiscal General de la Nación, se encuentra con nosotros para analizar este tema el doctor Diego Delgado Jara, exdiputado de la República, ex candidato a la presidencia, un académico de larga trayectoria y un hombre que ha dado clarísimas demostraciones de sus convicciones éticas y de su responsabilidad y compromiso frente a las cosas del Estado. Doctor Delgado, bienvenido al programa. Quiero preguntarle a usted, ¿cuál es la verdadera misión de la Fiscalía? ¿Qué es lo que tiene que hacer o qué ha dejado de hacer la Fiscalía para cumplir con la misión que establece la ley? Muchísimas gracias por la invitación y un saludo respetuoso a quienes son parte del canal y a los distinguidos espectadores. Bueno, el artículo 194 de la Constitución de la República determina de manera textual que la Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la función judicial, único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. Y dice que la fiscal o el fiscal general es su máxima autoridad y representante legal y actuará con sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso. Yo quisiera recordar que esto de la autonomía administrativa, económica, financiera es una ficción, porque con la ley orgánica de la función judicial, la Fiscalía está subordinada al Consejo de la Judicatura.
Pero además, en el gobierno del el expresidente Rafael Correa, pusieron una cantidad de normas jurídicas para prácticamente bloquear e impedir que cualquier gestión idónea pueda darse por parte de determinadas instituciones y entre ellas la propia Fiscalía General. ¿Por qué? Es decir, una primera conclusión, doctor Delgado, sería que el precepto constitucional de la independencia o la autonomía legal, económica, administrativa, no existe porque tiene una dependencia del famoso Consejo de la Judicatura, que como recordaremos, a partir de la consulta popular del 2011, le metieron mano a la justicia. Se nombró un Consejo de la Judicatura ad hoc con el exsecretario de la Presidencia de la República, y a partir de ahí pues se ha tenido el control de la administración de la justicia. Es decir, se ha roto con uno de los principios fundamentales de la democracia, que es la independencia de las funciones. A ver, yo diría que hay tres aspectos en el asalto a la administración de justicia. El primero es lo que determina el artículo 168 de la Constitución en su numeral primero. Dice que los órganos de la función judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley. Pero el señor expresidente dijo que hay que meter la mano en la justicia en enero del año 2011 y convocó una consulta el día 7 de mayo del 2011, donde aparecieron en los padrones 1.229.330 electores. Es decir, en esta consulta popular hay un dato que es preocupante y curioso. Los observadores, la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos estableció en su informe final que alrededor del 63% de las mesas tenían más votos que votantes. Sí. Ese informe se presentó el 12 del mes de noviembre del año 2012. Y para que la gente no se entere sobre esta denuncia de la Comisión de Observadores de la OEA, hicieron un famoso escándalo de las firmas que han recogido los partidos y todo el mundo tapó lo que era la información de la OEA. Esta información, con la documentación pertinente, le publicó un sitio web, la revista que se llama Mil Hojas, en edición del 30 de noviembre del 2015. Pero recordemos que el 7 de mayo del 2011 hubo un fraude del 1.229.330 electores fantasmas o inexistentes, que equivalía alrededor del 10% del total de votantes. En Guayas habían 160.188 votantes fantasmas, en Manabí 182.385, en Pichincha habían 120.303, en la provincia de La Suay 96.165, en Chimborazo 81.174 y así sucesivamente. Aquí hubo un asalto a la administración de justicia violando la Constitución y se apoderaron, recordemos, de la administración de justicia del Ecuador. Y quiero recordar otro hecho que la mayoría de los ecuatorianos olvida. En los procesos electorales no solamente se autogarantizaban la reelección del presidente, sino que además obtenían una mayoría amplísima del órgano legislativo. Por ejemplo, en la última elección del día 19 de febrero del 2017, supuestamente Alianza País sacó 74 de los 135 asambleístas. Es decir, ellos tienen la mayoría. Si alguien quisiera hacer una reforma legal, requiere forzosamente que le apoye un sector o que le apoye Alianza País. Caso contrario, no puede cambiarse una sola norma. Pero antes de eso, esa misma mayoría legislativa servía para aprobar normas jurídicas para, por ejemplo, precautelar o garantizar la impunidad. Demos un ejemplo. No es que no hay pruebas, como dice alguna gente, porque claro... Pero antes de avanzar a este tema, doctor Delgado, valdría precisar, porque el expresidente, cada vez que quería, nos restregaba diciendo que ganen las elecciones,
Yo he ganado 14 elecciones, pero con un padrón inflado en el 10% y manejado discrecionalmente, pues bueno, así se puede ganar todas las elecciones y reestructurar las funciones del Estado y consolidar una estructura que garantice la impunidad, pues. Bueno, yo diría que más grave que eso. ¿Por qué razón? Miren, desde el año 2009 existen los electores fantasmas. Recuerden ustedes que cuando se proclamaban los resultados electorales, se demoraban hasta 2-3 semanas. Cuando se eligió a Jaime Roldós Aguilera en el año 1979, o al ingeniero Febres Cordero en el 84, o al doctor Borges en el 88, a Sixto Durán Ballén en el año 92, o a Abdalá Bucarán en el año 96, en prácticamente 3-4 horas se tenían los datos de todo el país y de las 7 urnas de cada junta electoral. Una urna era para presidente y vicepresidente, la otra era para, recordemos, alcalde y vicealcalde, una tercera para concejales de los municipios, cuarta era prefectos provinciales, la quinta era consejeros provinciales, la sexta diputados nacionales y séptima diputados provinciales. Y las 7 urnas daban los datos en media hora, 1 hora. Se podía es decir, la misma noche del proceso electoral, como ocurre en otros países. 9-10 de la noche ya se sabía. Ya en Colombia, en México, en el Brasil, que tiene una población la revolución mucho ciudadana. Mayor. Este es el gran invento. Nosotros tenemos aquí los datos del padrón oficial, el Consejo Nacional Electoral y los datos del INEC, por ejemplo. Y hay cosas que son verdaderamente asombrosas. Por ejemplo, miren, en el 2009... hay 898.552 votantes fantasmas. Y allí en el año 2009 encontraron 12 días después del día de las elecciones fueron el 26 de abril, y el 8 de mayo encontraron el Centro Paralelo de Digitalización de Resultados de la empresa Digital Team, que tenía 221 computadoras y 221 digitadores en el antiguo local del supermercado Santa Isabel, en el norte Guayaquil. De Guayaquil, en la Garzota, en la avenida Agustín Freire Potes, y lo encontraron 2 candidatos a la asamblea. Uno de ellos era precisamente, recordemos, el doctor Herrería Bonet, y la otra persona fue la abogada Cintia Viteri. 12 días después se encontraron ese centro paralelo. Pero quiero recordar algo, allí en ese proceso hubo 898.552 votantes, casi 900.000 votantes fantasmas. En la elección del 2011, mejor dicho, la consulta del 2011, ¿sí? Allí está el 1.229.330 votantes. En la elección del 2013 hay, recuerden ustedes, 1.139.363 votantes fantasmas. Pero yo quiero aquí hacer una demostración a que vean cómo funciona un sistema, a mi modo de ver, turbio o fraudulento. Cuando estaba con toda la fuerza Alianza País, sacó 80 asambleístas en el año 2007 para la Asamblea Nacional Constituyente. En el año 2013 sacan 100 de 137 asambleístas, pero luego, ¿qué pasó? Lo siguiente, se retiró, recordemos, el MPD tomó distancia, las organizaciones de trabajadores, campesinos, indígenas tomaron distancia, se separó Alberto Acosta con el movimiento Montecristi Vive, se retiró, recordemos, pues Gustavo Larrea con el núcleo que luego fue Democracia Así, se retiró César Rodríguez con los barrios suburbanos de un sector de Quito, se retiró María Paula Romo con el movimiento Ruptura de los 25, se separó la doctora Amores con un sector de organizaciones, sobre todo allegadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se retiraron, entre otras personas, Manuela Gallegos en Quito, se retiró de Guayaquil el ingeniero Gustavo Darquea, se retiró en Cuenca el padre Fernando Vega y otra gente. Se retira, diríamos, más de la mitad de la representatividad y sacan 100 asambleístas. Es decir, con esto está ratificando esta especie de amnesia colectiva que existe, porque estos hechos bochornosos, claro, como el haber encontrado este centro de digitación y la separación de quienes apoyaron un proceso electoral, claro, pasa ya inadvertido. Nos hemos olvidado de estos antecedentes. Los 100 magistrados con los que aprueban las leyes para vender todos los bienes públicos. Pero volvamos al tema, doctor Diego Delgado.
a propósito de la convocatoria del Consejo de Participación para nombrar el nuevo fiscal general de la Nación. Ahí también se ha armado una arquitectura legal que garantiza la impunidad. Total. Porque por un lado ha habido nombramientos hechos por el anterior Consejo de Participación con gente como el ex contralor, el doctor Polito Fagioni, que ya sabemos que es prófugo, claro, ¿no? Y también se han hecho una serie de cambios en la legislación. Ya no hay los informes previos de Contraloría y de la Procuraduría en los contratos. Y entonces todo esto ha viabilizado la corrupción y ha garantizado la impunidad. A ver, es importante tomar en cuenta un artículo del Código Orgánico Integral Penal que está vigente desde el día 10 de agosto del año 2014. Este Código Orgánico Integral Penal, impulsado por el presidente Correa y aprobado por sus siervos legislativos, tiene un artículo que dice lo siguiente, lo que demuestra que no es que no hay pruebas, no hay juicios, es que es imposible que haya juicios, porque un artículo de 2 líneas dice lo siguiente, artículo 609, necesidad de la acusación. El juicio es la etapa principal del proceso. Punto seguido. Oirán esta frase. Se sustancia sobre la base de la acusación fiscal. Como no hay acusación fiscal, no hay juicio. ¿Quiénes han sido los fiscales? El doctor Galo Chiriboga, que era ministro, era embajador en Madrid y era el abogado particular del economista Rafael Correa. Y familiar también. Claro, pariente. Además de ello estaba el señor doctor Carlos Bacamancheno y luego estuvo el doctor Pérez Reina. Pero yo quiero recordar que como no existe, ¿sí?, la acusación fiscal en el Ecuador durante los últimos años no hay un solo juicio, por ejemplo, de peculado o de enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Porque no solo se requiere el informe del fiscal, pusieron en el mismo Código Orgánico Integral Penal otras cortapisas u obstáculos, por ejemplo. Es decir, no es obstáculo, hay la premeditación para garantizar la impunidad, porque están pidiendo que haya el informe de Contraloría estableciendo la responsabilidad penal, sin la cual no podría actuar el fiscal. Por ejemplo, mientras estuvo el doctor Carlos Polito, ¿cómo iba a haber el informe favorable de la Contraloría? Es imposible, más aún si le elegían con 100% de los votos y con 100% en las reelecciones. Y miren lo que dice el artículo 581, en el numeral 3. Para el ejercicio de la acción penal por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito constituye un presupuesto de procedibilidad. Óigame, constituye un presupuesto de procedibilidad, un requisito. Un informe previo sobre indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado. Si es que no existe este informe previo, no hay juicio penal. Claro. Es decir, no es solo el fiscal, es el contralor, pero supongamos de que exista, digamos, la coincidencia del contralor y del fiscal. Tiene que llevar el juicio a los señores jueces que fueron designados luego de la consulta del 7 de mayo por el Consejo de la Judicatura. Por el Consejo de la Judicatura, que empezó presidido por el ingeniero Paulo Rodríguez Molina y luego por el doctor Gustavo Yalc. Y quiero aquí destacar un hecho adicionalmente que me parece importante. Miren ustedes. El señor primer presidente del Consejo de la Judicatura, el ingeniero Paulo Rodríguez Molina, era el director del Registro Civil. Y cuando él era director del Registro Civil en el mes de octubre del 2010, él, a petición del gobierno de Correa, convocó un concurso nacional y un concurso internacional para copiar, digitalizar, escanear, computarizar todas las firmas de todos los ecuatorianos. Por lo tanto, ahora existen todas las firmas, todas las rúbricas, todas las huellas dactilares de todos los ecuatorianos en una especie de banco de firmas que maneja el Registro Civil, el Consejo Nacional Electoral y yo creo que también el partido de gobierno, con una circunstancia. Aparecen ahora 278 partidos políticos, óigame, 278 partidos,
de los cuales 21, o sea, los movimientos y los partidos nacionales forman, o se necesita 200,000 firmas de cada una, por 21 partidos y movimientos nacionales, estamos hablando de 4,200,000. Pero uno de ellos, Alianza País, según el gobierno del presidente Correa, tenía, según ellos decían, 1,5 millones de afiliados. O sea, los 21 partidos y movimientos tienen 5,5 millones de firmas de sus afiliados, supuestamente, que yo creo que podrían ser tomadas las firmas de este banco de firmas, con una circunstancia complementaria. Imagínense, compatriotas, cuántos militantes o adherentes se requieren para legalizar los 257 partidos adicionales de carácter provincial en el Ecuador. Entonces aparecería como que en el Ecuador hace falta de 10 a 12 millones de afiliados, prácticamente más afiliados que ciudadanos que superan los 16 años. Pero claro, esto se explica frente a los concursos convocados por el Consejo de Participación. Muchos ciudadanos se han acercado al Consejo Nacional Electoral a pedir que les den una certificación de no pertenecer a partido político. Están afiliados. Pero resulta con sorpresa que le dicen, no, pero si usted no le podemos dar el certificado, usted está afiliado a tal partido. Las personas dicen, yo no me he afiliado nunca, preste la cédula, vea si es su firma. Y es la firma de ellos, claro. Esto le ha pasado, ¿sí? Señor, usted se debe haber olvidado. Y lo grave de esto es que le exigen un trámite que tiene que presentar una comunicación, una solicitud para que le den el certificado y después denunciar eso. Es decir, es un trámite largo, frente a lo cual el ciudadano dice, bueno, ya que se quede ahí. Pero realmente esto es sumamente grave. Gravísimo. ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral no publica en el sitio web o en donde sea digamos, el listado de todos los supuestos afiliados, supuestos militantes de todos los 278 partidos? Yo tengo la impresión que allí se va a ver que a todos los ecuatorianos o a gran parte de ellos les han hecho afiliados sin que ellos sepan. Y entonces aquí viene una pregunta o una reflexión. Primero, desde el punto de vista de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 21, todo ecuatoriano o todo ciudadano en el mundo puede participar y debe tener la garantía de participar en la vida política de su país. Pero ¿por qué para participar en las actividades políticas tiene necesidad de reunir prerequisitos, cumplir leyes que le garanticen que se respeten, en el caso de él, los derechos humanos? Es como, imagínense ustedes, alguien quiere que le respeten el derecho a la vida y tiene que someterse a determinados trámites legales previos, algo absurdo. Pero aquí, además de que se necesita tener el partido legal que le autorice o que le patrocine, yo quiero hacer una reflexión. A ver, ¿cuánto cuesta legalizar un partido o un movimiento? Es una hipótesis o una posibilidad o una sospecha. ¿Cuánto cuesta cada partido local o cada partido nacional? Escuché en un informativo de Teleamazonas aquí en Quito el otro día que una señorita periodista decía que de los 20 miembros de los que armaban el informativo, 11 estaban afiliados, sin jamás haber ellos firmado ninguna carta de filiación política a ningún partido. Entonces, claro, alguna gente dice, ¿los partidos han hecho eso? No. ¿Y qué tal si fuera al revés? Le daban las firmas los organismos que disponen de las mismas. Entonces, miren, aquí en el Ecuador es todo un sistema que está secuestrado. Este es un tema que amerita un análisis mucho más profundo y para el cual quiero comprometer al doctor Diego Delgado a fin de hacer un análisis. Pero volvamos al tema de la Fiscalía. Pues, ¿por qué la Fiscalía no puede actuar? Hay quienes se preocupan porque se ha eliminado algunos delitos del Código Integral Penal. Claro. Entonces, ¿cómo se puede juzgar? Hay cosas como las siguientes. Desapareció, por ejemplo, el delito de prevaricato. El artículo 277 del Código Penal anterior establecía el delito, por ejemplo, de un funcionario público que no respeta las leyes. Le piden un trámite, le piden cualquier diligencia, una protección administrativa, y si él, desobedeciendo lo que dice la ley, no cumplía, podía ir preso de 1 a 5 años. Eso decía el Código Penal anterior.
Pero ahora, en el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal, el delito de prevaricato solo puede cometer un juez y el abogado, nadie más. Un funcionario público puede reírse del incumplimiento de la ley. ¿Por qué hicieron esto? Por ejemplo, miren, desaparecen a la Unión Nacional de Educadores. Piden que se garantice el derecho a la organización. El funcionario, el ministro de Educación, se ríe. Dice, no quiero cumplir y no me molesten y no me jodan. Y ya no hay delito. Otro delito que ya no existe, por ejemplo, es el delito de colusión. La asociación ilícita para perjudicar a un tercero. Un alcalde, un prefecto compra bienes o materiales al doble o el triple de precio. Antes había el delito de colusión. Ahora existe lo que se llama la asociación ilícita, pero que no tiene exactamente las mismas características. Hay otros delitos que incluso Doctor Delgado, usted ha hecho un análisis detenido de que no es que no existen pruebas para sancionar a los culpables de la corrupción, sino que se ha armado una arquitectura jurídica y fraudulentamente se han elegido a los dignatarios que garantizan esa impunidad. Y por eso es que la Fiscalía no ha podido actuar porque no ha querido, porque han sido funcionarios obsecuentes del régimen anterior. El doctor Diego Delgado ha presentado su candidatura para fiscal general de la Nación. Ojalá el proceso que se ha iniciado pueda llegar a la designación de un personaje, de un jurisconsulto, de la calidad ética, del compromiso profesional, del compromiso del doctor Diego Delgado con las grandes causas nacionales. Gracias, doctor Delgado. Muchísimas gracias. Solo un pequeño detalle quiero señalar. ¿Cómo un fiscal puede recuperar el dinero que se han robado si no hay leyes que le permitan recuperar o tener un procedimiento jurídico idóneo? Si es que no existe una ley de recuperación del patrimonio público, ¿cómo actúa al margen de una ley que no existe? ¿Cómo puede recuperar los 35.695 millones que dice la Comisión Nacional Anticorrupción o los 70.000 millones que dice el BID y la Unión Europea? ¿Cómo, por ejemplo, en los vuelos de los aviones se puede saber qué llevaron si es que no le garantizan al piloto, a los tripulantes, el hecho de que no van a ser molestados? ¿Y por qué no les dan el 10%, por ejemplo, de todo aquello que se permita recuperar? Porque también pueden terminar acusados. Gracias, doctor Diego Delgado. Así es, muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo.